Y ahora vamos a platicar con el doctor Manuel Gil Antón. Él es profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por tomar la llamada, doctor. Hoy varias editoriales se cuestionan quién quiere incendiar la pradera en la UNAM y por qué en estos momentos. ¿Cuál sería su reflexión al respecto, doctor? También muy buenos días, Angélica. Gracias. Mira, desde hace 15 años en la UNAM se ha desarrollado el Seminario de Educación Superior, que es un espacio en el que cada semana, cada 15 días, un grupo de personas que nos interesa la cuestión de la educación superior nos reunimos a estudiar. Ellos son muy generosos, me han convidado siempre, y desde lo que yo he aprendido ahí, y justamente ahora que el curso que cada año da el seminario, que es sobre movimientos estudiantiles, me parece que lo que estamos es ante un hecho que, como muy bien decía ayer el doctor Imanol Rodríguez, es profundamente lamentable, porque las escenas que vimos son totalmente inaceptables. La salvajada, el modo en que estos porros golpearon a los muchachos del CCH, de ninguna manera es aceptable. Entonces, eso es muy repudiable, pues hay que repudiarlo. Pero al mismo tiempo, la tendencia a tratar de explicar quién estará atrás, qué intereses tendrá, etcétera, que es muy natural y muy humana, esa cuestión que es tan difícil de elucidar ahora, no debe opacar el hecho de que junto a lo lamentable de los hechos ocurridos, ocurre una manifestación de 30 o 35 mil estudiantes ayer. Sí. Como decía Imanol Rodríguez, con un orden, con un entusiasmo y sobre todo con una sintonía en el basta ya, en el ya no más porros, que como eco hace que uno recuerde ya no más impunidad, ya no más violencia, ya no más feminicidios, ya no más. El hecho que ocurrió el lunes es un hecho totalmente reprobable. Considero que también está es acertado que las autoridades universitarias y el rector en nombre propio diga que actuará, etcétera. Si se necesita que la autoridad de la universidad actúe, es necesario también decir que tiene que actuar el gobierno de la ciudad, sí, el gobierno federal, porque estos grupos porriles son conocidos y pueden ser también detenidos. Pero la cuestión central que quisiera compartir con ustedes en el auditorio, contigo, Angélica, y con Manuel, es esa. Estamos especulando, cualquiera que diga que sabe qué está pasando, especula. ¿Por qué? Porque justamente estos grupos están operando como opera la corrupción, como opera la impunidad oculta, haciendo que no se sepa por dónde vienen los mecanismos del robo o de la golpiza, de la represión, o por dónde viene la causa por la cual tan claramente montaron un camión, se pusieron un uniforme, incluso el nombre de 3 de marzo, que para los que no sabemos, en el fútbol el 3 de marzo es el equipo de los Tecos, pero los Tecos fue un movimiento, que también recordaba ayer el doctor Odorica, fue un movimiento opositor al Estado mexicano en sus reivindicaciones de una educación que fuera para todos, etcétera. Es decir, está perfectamente orquestado. Se ve como el camión, los diarios mostraban ayer al camión pasando por distintos sitios, y llegan en el momento que llegan organizadamente y golpean salvajemente. Hay 2 muchachos, uno muy grave, que estuvo a punto de perder a un niño. Eso es bien difícil de dilucidar, porque acá quién está metido, quién puso el dinero, Bueno, nosotros quizá lo que debamos hacer es tratar de esclarecerlo, pero exigir a la autoridad universitaria que junto con la autoridad
autoridad capitalina y con la autoridad federal, se den a la tarea de resolverlo, porque hay ya ahora, como lo mostró el 1 de julio, una mayor conciencia de que basta ya, ¿no? Era muy, muy entusiasmante en términos de, sin dejar de lamentar lo ocurrido, sí. Daba mucha alegría ver que los muchachos estaban, y las muchachas, sumamente conscientes de que el momento era para salir muy rápidamente, muy bien organizados, cuidando que no hubiera provocaciones, a decirnos a Angélica, a Manuel, al auditorio, a Manuel, a todos nosotros que nos estamos hoy escuchando, que basta ya, que eso no puede seguirle pasando al país. Esos grupos que han estado ahí toda la vida, así decimos, ¿no? Siempre ha habido porros, ¿no? Y parece que es una resignación. No, tenemos que exigir junto con los estudiantes de la UNAM y de veras apoyarlos que esto se detenga, y que se detenga pronto, ¿no? Que lo que está en juego es el futuro del país y la erradicación de estas cuestiones que parecían naturales, a las que estábamos acostumbrados. Los porros, la impunidad, los robos, la violencia. Basta ya, ¿no? Claro. Eso es lo que veo. Por un lado, estas zonas oscuras, estos problemas tan arraigados y de tantos años, y por el otro, pues lo mejor de nuestra universidad, los propios estudiantes, su iniciativa, su organización, su propuesta de paz y de no violencia. Doctor Manuel Gil Antón, con esta movilización, ¿se puede hablar de un resurgimiento del movimiento estudiantil justamente a 50 años de 1968? Bueno, digamos, poder decir que se puede hablar de un movimiento estudiantil, entendiendo por ello que se puede hablar de que va a ocurrir algo similar a lo que ocurre en el 68, a lo que ocurrió en otros momentos, es sumamente prematuro. Lo que pasa es que ya surgió el movimiento estudiantil, es decir, un movimiento estudiantil no se denomina así por lo que dura en términos de tiempo, sino por la contundencia de su claridad en términos de lo que demanda. Entonces, no sé si haya más movilizaciones, va a depender de los resultados, va a depender de la reacción de la autoridad, va a depender de muchos factores, ¿no? Pero, digamos, si la pregunta, Manuel, es, ¿y no será que se está queriendo producir una desestabilización, etcétera? No lo sé. Ese sería el ataque de los porros, ¿no? Pero si la pregunta va por el lado, digo, la enfocamos desde el punto de vista de se están moviendo los estudiantes, creo que hay que decir con esperanza, con alegría, como era ayer en la marcha, en buena hora, ¿no? Claro que sí. En buena hora, los estudiantes se pusieron por encima de la autoridad, se ponen por encima de los que mandan, porque ante los hechos de violencia salen pacíficamente, salen organizados y salen en defensa y en protesta por lo sucedido el lunes. Pero insisto, también allí murió Leslie. También los muchachos del CCH pues quieren que les dejen pintar sus murales, y uno puede decir eso es menor. No, pero también protestan porque eso es valioso. También protestan porque murió una muchacha de CCH Oriente, ¿no? También tienen demandas que el propio rector ha considerado que son demandas justificadas, y que su movimiento, el movimiento de los muchachos del CCH del lunes, era un movimiento pacífico y justificado en sus demandas. Entonces, cuando decías, Manuel, lo peor y lo mejor de nuestra universidad, yo diría, lo mejor de nuestra universidad siempre, y lo peor del viejo sistema político que se niega a morir, porque los que tenemos tantita edad sabemos, y los que no, eso de tener edad ahora se está convirtiendo en algo como si fuese un patrimonio, nada más es una circunstancia. Lo que uno puede también estudiar es que el porrismo siempre estuvo uncido
disparando, estuvo uncido al PRI, estuvo uncido a los peores procedimientos de ejercicio de la violencia política en México. Bien. No hay que olvidarlo. Y entonces lo que es muy preocupante es que esos factores de poder y factores de oprobio que han golpeado a nuestra tierra, ¿no? Ahí siguen, junto con la esperanza que significan los muchachos. Nosotros como auditorio, como gente que hoy nos levantamos a chambear, tenemos que decidir cuál es el camino para México. Y yo creo que es el camino de los muchachos en la marcha, es el camino de los muchachos que en la toma aérea nos recuerdan al 88, nos recuerdan al CEU, nos recuerdan al Zócalo, nos recuerdan, quizá no lo vimos, pero la votación del 1 de julio también fue enorme, ¿no? Tanto la de que estuvo a favor de quien ganó como la que no. Hay una opción mexicana por la vía electoral, clarísima. Hay una opción estudiantil por la vía pacífica, por la vía de la contundencia y de la denuncia clara. Y eso creo que es algo que podríamos reflexionar. Claro, y además la estamos viendo. Muchísimas gracias, doctor Manuel Gil Antón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, por haber tomado esta llamada. Si nos permite, lo buscaremos más adelante. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego, doctor.